Bienvenidos al Foro Next Educación y a la Fundación Cajasol. Hoy tenemos un asunto muy importante a tratar: el riesgo de que no sepamos aprovechar correctamente los fondos europeos de reconstrucción. Y vamos a hacerlo en diálogo con un profesor universitario eminente de la London School of Economics, también de la Universidad de Chicago, de otras grandes instituciones, pero que además es un eurodiputado muy influyente, particularmente en el ámbito de la economía. Me refiero al profesor Luis Garicano, que es además jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente y portavoz económico del grupo, lo que es el grupo o era el Grupo Liberal Europeo, Renew se llama en este momento. Es un asunto muy importante que presentamos aquí en el Foro Next Educación y en la Fundación Cajasol, y me gustaría que para presentarlo tomara la palabra el doctor en Economía Aplicada Antonio Pulido, que es el presidente de la Fundación Cajasol. El título es muy interesante. ¿Qué hacemos con los fondos que van a venir de Europa? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo se van a adjudicar ese tipo de fondos? A mí me surgen muchas preguntas y también algunas reflexiones sobre esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Es una situación absolutamente nueva, inaudita para todos. Sí, no es comparable, creo yo, en algunos aspectos con la crisis del 29, posiblemente no es comparable tampoco con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí no hay destrucción física, con lo que eso en un momento dado pudo ayudar a aplicar determinadas políticas expansivas de reconstrucción y tal. Es una situación absolutamente diferente. Por tanto, ¿qué economía, qué situación económica vamos a tener después de esta malvada pandemia que tantos efectos, no solo sanitarios, sino también económicos y sociales, nos va a traer? De eso es de lo que se trata y de lo que estoy convencido que nuestro querido amigo Manuel va a tratar de ahondar y de preguntarte cuáles son tus perspectivas y cómo ves tú el futuro. Pero concretando más en lo que nos estamos refiriendo a los fondos, yo pienso que el destino de esos fondos, cómo se distribuyen esos fondos, va a ser muy importante para nuestra economía. En primer lugar, ¿es suficiente la cantidad de que estamos hablando para reactivar una economía tan maltratada como la española en estos momentos? ¿Será posiblemente insuficiente? Si es suficiente, ¿en qué sectores nos tenemos que enfocar básicamente? ¿Va a ser todo economía verde? ¿Va a ser todo digitalización de la economía? ¿Y qué hacemos con otros sectores de actividad como el turismo, que es tan, por poner un ejemplo, un sector tan machacado en esta situación? Habría que replantear que no sea solo economía verde y digitalización económica el destino de esos fondos. Bueno, son algunas de las interrogantes que yo estoy seguro que muchos ciudadanos y muchas empresas tienen en estos momentos. Hay otra cosa, querido Luis, que a mí me preocupa muchísimo, y desde aquí, desde Andalucía, donde nosotros estamos básicamente implantados y donde el 98% de nuestras empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas o medianas y pequeñas empresas, van a tener posibilidad las pequeñas y las medianas empresas de tener acceso a ese tipo de ayudas que pueden venir de la Unión Europea. Si no es así y van a estar solamente concentradas en grandes empresas, mucho me temo que el salto, la palanca que necesitamos para reordenar, reestructurar nuestra actividad económica no sea lo suficientemente efectiva como creemos que puede ser.
Bueno, yo por mi parte no me quiero extender mucho más, simplemente reiterar mis felicitaciones a Manuel Campovidá, a NEP por este tipo de iniciativas y felicitar también a Luis Garicano por la extraordinaria labor que está realizando en el Parlamento Europeo y también porque en este caso su experiencia no solo como político, sino también como economista, como investigador y en este caso como representante del pueblo español en el Parlamento Europeo, nos sirva para sacarnos de algunas dudas importantes que ahora mismo tiene la sociedad en general y que posiblemente también haga falta algo y que este tipo de iniciativas nos puedan servir, sino la capacidad de reflexionar, pero algo que yo considero más importante también en estos momentos, la capacidad de consenso, de unión, de que todos, casi todos, podamos estar convencidos en que las líneas que se apliquen son las más idóneas y las más necesarias. Y sobre todo también algo importante, que se haga pedagogía con ello. En este caso estamos con un político que a su vez es un profesor, un docente que tiene conocimientos de economía y que está en el Parlamento Europeo. Un cóctel que yo creo que reúne muy poca gente y que en este caso nuestro invitado lo reúne hoy y que yo felicito y que espero, insisto, que nos dé algunas luces tan necesarias en estos momentos para ver cuál es nuestro porvenir más inmediato y posiblemente también seamos capaces de fijar las luces largas para ver cuál puede ser también el que no es tan inmediato, pero que lo vamos a tener muy cerca en un medio plazo, por no hablar de un largo plazo. Insisto, no me extiendo más. Enhorabuena, Manuel, y Luis Garicano, también muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por la hospitalidad y muchas gracias por esa presentación. Profesor Luis Garicano, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Muchas gracias. ¿Es este un momento verdaderamente decisivo para la reconstrucción de España y, en consecuencia, para la reconstrucción de Europa después de la pandemia, aunque no la hayamos terminado? Sí, nos hemos encontrado en una situación trágica, verdaderamente muy complicada, a partir de marzo del año pasado, bueno, a marzo de este año, cuando empezó la pandemia a paralizar nuestros países, y en un momento un poco de vida o muerte para Europa, en el que los países se cerraron en sí mismos, cerraron las fronteras para los viajeros, pero también para las mascarillas, para los respiradores, y en ese momento Europa, en vez de echarse atrás, dio un salto adelante, y Europa decidió que vamos a dar un paso adelante, que vamos a mostrar que Europa realmente está ahí cuando se la necesita. Y puso sobre la mesa un plan de recuperación sin precedentes, del tamaño equivalente a lo que fue el plan Marshall, 750.000 millones de euros, y les dijo a los países que, oye, no os lo estoy prestando, os lo estoy dando. O sea, aquí hay un dinero que es una inversión directa de Europa, en vez de como se hacía durante la crisis del euro, con condiciones, con exigencias. Bueno, esto es un dinero que realmente va a reconstruir vuestros países. Y ahora, como planteas, la oportunidad es nuestra de gastar este dinero bien, de usar esta oportunidad, como se usó el plan Marshall, que fue un salto hacia adelante de modernización de Europa, para reconstruir nuestras economías, para dar oportunidad a la gente y realmente, como planteabas en la introducción, no nos podemos permitir dejar pasar ese tren. El plan Marshall, para recordárselo a los más jóvenes, fue un dinero de Estados Unidos para la reconstrucción de aquella Europa bombardeada que salía de la Segunda Guerra Mundial. Tan maltrecha estaba Europa en este momento, supongo que no solo por la COVID, como para necesitar un plan Marshall, cuidado, en este caso con dinero europeo, porque Estados Unidos no ha aportado nada. Efectivamente. Sí, la realidad es que ha habido una mortalidad muy elevada, o sea, es un problema sanitario muy grave, y ha habido un problema económico gravísimo que realmente dice mucho de Europa que hayamos llegado hasta aquí sin que se produzca una oleada masiva, una caída como la que hemos presenciado
del 12% de la economía española, por ejemplo, durante este año, normalmente sería una crisis financiera masiva. No lo es porque Europa ha estado allí y realmente no nos podemos imaginar ese futuro alternativo en el que marzo llega, no hay ayuda, se empieza a derrumbar la economía, empieza a cerrar todo y realmente nos encontramos en una hecatombe económica. No ha sido el caso porque Europa ha estado ahí. Luego, si le parece, entraremos en el detalle de los fondos, también de las exigencias de Europa y también, aunque usted está en el Parlamento Europeo, por su conocimiento de España en esta especie de ronda en la que está dialogando con distintos presidentes o vicepresidentes de autonomías. Por cierto, no solo si gobierna su partido, porque creo que también ha estado en Galicia y no gobierna, ni siquiera tiene representación ahí Ciudadanos. Pero vamos primero con una pregunta que nos preocupa mucho y que está en el título de nuestro diálogo. ¿De verdad somos capaces de desaprovechar, usted cree, esta oportunidad tan extraordinaria? Me gustaría poder decir que no se va a desaprovechar y que no somos capaces. Pero hay dos cosas que me preocupan. La primera, cómo hemos gastado los fondos europeos en el pasado. Europa tiene ya experiencia de gasto estructural, etcétera, y entre el año 14 y 20, los últimos fondos que hemos tenido, España se ha quedado a la cola en gasto y en utilización de esos fondos. No solo que no los hayamos llegado a ejecutar, sino que ni siquiera hemos puesto sobre la mesa planes para ejecutarlos. Hemos sido el peor de Europa, de todos los países. Segundo, ¿en qué periodo se refiere? 14 al 20, 2014 a 2020, el periodo que concluye en este año. Segundo, me preocupa mucho la estructura que ha montado el presidente del Gobierno para gastar el dinero. No ha creado un equipo potente, técnico, independiente, una oficina de evaluación de proyectos que tenga gente del sector privado, del sector público, etcétera. Está creando un mecanismo muy dependiente de un sector público muy anquilosado y también de una oficina de Moncloa muy politizada. O sea, no da la impresión de que realmente se vaya a estudiar esto de una manera objetiva. Y me preocupa porque si lo hacemos mal, Europa a la siguiente no va a estar ahí. Quiero decir, ahora está haciendo Europa un esfuerzo muy grande y nos van a exigir que lo utilicemos bien. Permítame, profesor. Yo recuerdo haber ido a Bulgaria en su momento a entrevistar al primer ministro y me encontré con que Bulgaria, que acababa de entrar hacía unos años en la Comunidad Europea, ni siquiera gastaba, ni siquiera pedía, quizá porque no sabían o pedían mal, porque esto es grave, aquellos fondos que la Unión Europea estaba dispuesta a darle. O sea, que fue mi primer impacto de decir, puede haber fondos europeos, pero si no se piden bien y si no se trabajan bien, pueden no llegar. Pueden no llegar, que es un desperdicio, o llegar y gastarlos mal. Los dos son problemas que podemos ver. Y curiosamente, las Bulgarias, Eslovaquias, Chequias del mundo, los países de Europa del Este, todos nos han adelantado a la hora de ejecutar estos fondos. Esta situación sería ahora la que vería un periodista búlgaro que viniera a entrevistar a nuestro presidente de gobierno. Cuando uno habla con los jefes de gabinete, con los comisarios y directores generales en la Comisión Europea, realmente a uno dicen, oye, se ha profesionalizado muchísimo la gestión de Europa del Este, tiene unos mecanismos de uso de los fondos europeos hiperprofesionales y España se ha quedado detrás. Me parece verdaderamente triste que nosotros, que en PIB, en desarrollo económico, estamos muy por delante, no tengamos la capacidad administrativa para hacerlo como lo hacen ellos. Vamos a esos fondos, a ese dinero que nos genera mucha esperanza saber que está ahí, esa especie de plan Marshall. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué condiciones tenemos? Porque mi impresión, profesor Garicano, es que todo el mundo dice, bueno, ahora vendrán los fondos europeos y lo vamos a arreglar. Claro, pero yo se lo escucho a los del turismo, a los de la hostelería, a los de la agricultura, a los de la España urbana, a los de la España rural. Todo el mundo está esperando, digamos, el maná. Pero no sé si va a haber para todos, no sé si todo el mundo lo va a pedir bien, unas autonomías parece ser que van más adelantados que otras y a lo mejor tenemos poca información de las condiciones que pone Europa y de quién lo puede pedir. Bueno, va a ser bastante maná, porque no solo tenemos este fondo nuevo, tenemos alrededor de 30.000 millones sin gastar del periodo anterior, que nos han prorrogado 3 años, con lo cual los fondos antiguos ahora hay una excepción que va a permitir gastarlos bastante bien. 30.000 de España.
Sí. 30.000 para España. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. También tenemos los fondos estructurales nuevos que se acaban de aprobar y luego tenemos este dinero europeo extra. O sea, tenemos el presupuesto ordinario antiguo que no se había gastado y el presupuesto extraordinario. En el presupuesto extraordinario puede haber hasta 140.000 millones de euros para España. Son cantidades verdaderamente inconcebibles. Es mucho más que la recaudación del IRPF y el IVA y más que las dos juntas. Estamos hablando de cantidades muy grandes que hay que gastar en periodo de tiempo muy corto. España tiene que en el año, o sea, este es el tema más importante, entre el año 21 y 22 hay que no solo presentar los planes, sino hacer las licitaciones, no literalmente hacer el pago del cheque, pero sí poner el proyecto en marcha. Entonces, realmente en 2 años gastar tanto dinero va a ser muy complicado. Primera condición, hacerlo deprisa. Segunda condición, hacerlo bien. Las dos condiciones son un poco contradictorias, porque cuando se hace deprisa a veces se hace mal. ¿En qué? Hay 3 condiciones que Europa pone, principales. La digitalización, esto puede ser desde formación de estudiantes en habilidades digitales hasta redes 5G, hasta digitalizar la administración. Segundo, lo verde, la lucha contra el cambio climático, puede ser desde reformar los edificios para hacerlos mucho más eficientes energéticamente, baterías, fábrica de baterías, hasta asegurar que hay puntos de recarga de baterías. Y tercero, las reformas. Las grandes reformas que necesitamos, que Europa nos hace una lista cada año, que nosotros cada año decimos, bueno, ya lo haremos, ahora nos van a pedir que estas reformas estén en el plan. Le agradezco el detalle. ¿Reformas en qué, por ejemplo? Bueno, hay 4 áreas de reformas. Nos piden reformas para la unidad de mercado, que Europa está preocupada con que en España hay muchas barreras. Nos piden reformas de la administración. Nos piden reformas verdes también, que encajan también en el tema más general. Y nos piden reformas en empleo y educación. Europa está muy preocupada, como está la OCDE, como está el Fondo Monetario Internacional y como estamos desde Ciudadanos y desde los ámbitos académicos españoles también, con el hecho de que en España el abandono escolar es récord en Europa, la temporalidad y la precariedad en el trabajo es récord en Europa, los jóvenes no tienen realmente oportunidades en nuestro país. Y Europa nos pide que hagamos algo para remediarlo ahora. Y nos están dando el dinero. O sea, realmente nos están diciendo, aquí está el dinero y resuelve, y aquí está el problema, resuélvelo. Creo que sería un crimen no buscar resolverlo. Usted ha dicho, en las primeras 4 áreas que ha dicho de la reforma, ha dicho para la unidad de mercado. ¿Usted se está refiriendo a las diferencias que hay entre unas autonomías y otras? Por ejemplo, pues para considerar el transporte o la regulación interna del comercio en general. Sí, hemos... a la vez que Europa iba creando un mercado único y evitando barreras entre Alemania y Francia o entre Francia y España, España ha ido creando 17 mercados no únicos en los que hay diferente regulación medioambiental, de salud, de sanidad, de etiquetado, etcétera, que conlleva un fraccionamiento. Y Europa ahí nos pide que resolvamos ese problema. Déjeme decir un apunte. Europa, a su vez, tampoco está armonizada, porque uno puede ir a Luxemburgo o puede ir a Países Bajos y tiene una fiscalidad distinta. De hecho, muchas empresas españolas, y es legal, a través de instituciones bancarias españolas, van a situar allí o bien su sede social o bien el pago de los impuestos. Este es un grave problema al que se enfrenta Europa. Yo he hecho varias iniciativas desde que estoy en el Parlamento Europeo y varios discursos hablando de este problema de la fiscalidad desigual para las sociedades, ¿no? Valga por Irlanda, ¿no? Sí, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, sobre todo esos 3 países, pero alguno más, Bélgica también en parte, ofrecen un paraíso fiscal para las empresas dentro de la Unión Europea. Ofrecen a las empresas trucos y maneras de evitar pagar impuestos. Y esta es una armonización que Europa necesita resolver. Lo digo porque, por comparación a las comunidades autónomas españolas, que algunas están proponiendo una fiscalidad inferior a las otras, y estamos viviendo esta semana una tensión importante en torno a esto. Sí, yo creo que la fiscalidad siempre tiene este tema de tiene que haber un nivel de competencia, porque si no, al final uno no tiene autonomía. Si a uno le dicen, oye, estos son los impuestos, estos son tus gastos, entonces, ¿para qué me das autonomía? Tiene que haber una competencia y tiene que haber un cierto
terrenos de juego igual. Lo que pasa en Europa es que no solo hay diferente nivel impositivo, es que hay diferente regulación de las bases imponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto de impuesto, el concepto de por qué se paga, es diferente en cada país europeo. Una empresa, por ejemplo, puede decirle a Irlanda que estas cosas no entran dentro de la base imponible y no las tiene que pagar. O sea, yo creo que es bueno que haya una cierta competencia, pero tiene que haber unas reglas que armonicen el terreno de juego igual para todos. Una pregunta, profesor Garicano. ¿Cree usted que solo saldremos de esta si transformamos nuestro modelo productivo, nuestro tejido productivo en España, que como todo el mundo sabe, pues estaba muy basado en el turismo y en la construcción como grandes motores de la situación? Yo creo que se habla mucho del modelo productivo como si hubiera una varita mágica, ¿no? ¿Por qué el tejido productivo es el que hay? En parte por los problemas a los que me refería antes, tanto de abandono escolar, de precariedad, que reducen la formación. Si queremos anticiparnos a los cambios, tendremos que cambiar la formación. En España hemos tenido muchos problemas con la formación profesional, con la enseñanza secundaria, y ha llevado a que el modelo productivo efectivamente sea un modelo de salarios bajos y de mucha precariedad. Hay que cambiarlo, pero yo no creo que eso se haga lloviendo del cielo ideas de, aquí vamos a hacer un parque tecnológico. Para el parque tecnológico tendrás que tener ingenieros, tendrás que tener gente formada, etcétera, y todo eso, ese es el punto de partida. En España lo resolvemos todo con edificios y con ladrillos, y no es así. Se resuelven las cosas con formación. Lo que hay dentro de nuestra cabeza es lo que realmente importa. Interesante esa frase. En España todo se resuelve con ladrillos. Sí. Si Dios quiere, no a ladrillazos, pero con ladrillos. Con ladrillos. Una universidad nueva. Oye, ¿hay dinero para llamar al arquitecto fulanito de no sé qué país para que haga un edificio precioso? Para que todos... Bueno, las universidades españolas son las más bonitas. Pero luego los aeropuertos. Sí, ponemos aeropuertos. Oye, pero el señor que está dentro de la universidad, que es el mejor investigador que lucha contra el cáncer, etcétera, ¿cuánto le vas a pagar? No, eso es lo mismo para todos. Y al que está resolviendo un problema de las baterías eléctricas o al que está encontrando la vacuna, no, lo mismo. Que al que no investiga, al que no da palo, al que enseña mal, lo mismo. Oiga, esto cuesta dinero. No solo los ladrillos cuestan dinero. El tener gente que sepa formar, el tener gente que investigue, cuesta dinero. Y si no lo pagas, pues el señor se te va a ir a Estados Unidos o a Francia o a otro país. Y el turismo, porque este es un país con 47 millones de habitantes, con 85 millones de turistas en el año 2019, y eso ocupaba más o menos el 10% del PIB, incluso en temporada alta el 17% del empleo. Es verdad que era solo en algunas temporadas, etcétera, pero claro, ¿a dónde vamos? Porque el turismo y en general la hostelería está muy castigada con esta crisis. Yo creo que con la construcción y con el turismo, siempre me acuerdo de la frase, yo creo que de Fray Luis de León, quizás me equivoco de poeta, que hablaba de polvo serás, más polvo enamorado. Yo siempre pienso, ladrillo tendrás, pero tendrá que ser ladrillo con valor añadido. Y turismo tendrás, pero tendrá que ser con turismo con valor añadido. Es decir, España tiene turismo porque es un país precioso, se come muy bien, se vive muy bien, tiene muy buen clima y todos son ventajas. El que dice, no, el turismo, oiga, no, estos son ventajas, estos son sus recursos naturales, esto es su petróleo. Lo que pasa es que lo que usted no puede hacer es despilfarrar ese petróleo. Nuestro petróleo es nuestro sol, nuestra playa, nuestra cultura, nuestra montaña, nuestras ciudades. Y hay que usarlo, estos recursos, de la mejor manera posible, que quiere decir trayendo turismo de calidad, por ejemplo, usando nuestras ciudades como el lugar donde la gente quiera venir a trabajar, a crecer, etcétera. Que no es, oye, tenemos más espacio que nadie. No, es que tienes que tener un colegio de élite, tienes que tener buenas universidades para que los padres quieran venir aquí, para que sus niños vayan a ir a estudiar. Entonces, el pensar en qué ecosistema nos trae a esa persona que quiere vivir aquí, que quiere vivir en un sitio bonito, que quiere viajar, pero que no va a ir al botellón, creo que ese es el salto que tenemos que dar. No cambiar y olvidarnos del turismo, hacer un turismo con ese valor añadido. He visto que
el eurodiputado Luis Garicano está dando una cierta vuelta a España, sí, en algunos territorios, no necesariamente donde gobierna o cogobierna Ciudadanos, pero he visto que ha estado en Andalucía, he visto que ha estado en Castilla y León, que ha estado en Aragón, que ha estado hablando con el presidente Núñez Feijóo de Galicia, también con el presidente, que es del Partido Socialista de Extremadura, etcétera. ¿Está usted en una especie de vuelta a España a propósito de los fondos y a propósito de un relanzamiento de Ciudadanos? ¿O cuál es realmente el objetivo del eurodiputado Luis Garicano? Bueno, el objetivo de ir y tener estas reuniones de trabajo ha sido trabajar. Y trabajar en dos aspectos. Uno, escuchar a los gobiernos, al gallego, al valenciano, al de Castilla-La Mancha o al de Castilla y León o Andalucía, en lo que a ellos les gustaría que el reglamento de los fondos fuera, porque soy negociador por parte de mi grupo. Perdón, usted es negociador del reglamento que va a regir estos fondos europeos en su condición de eurodiputado. Exacto. Entonces, hemos negociado la posición común del Parlamento, el Consejo, los países tienen su posición común y como se legisla en Europa, piensa en el Congreso y el Senado. El Congreso es el Parlamento Europeo, el Senado son los países. En Europa, como se legisla, es la propuesta final, se reúnen estos dos organismos y crean una legislación común que luego ya la vuelven a aprobar. Y estamos en ese proceso que se llama trílogo, una palabra europea rara, que quiere decir trílogo, comisión, consejo, gobiernos y parlamento. Nos reunimos los tres, la comisión hace de un poco de árbitro, trata de acercar posturas, y yo estoy en ese trílogo por parte de Renovar Europa negociando el reglamento de los fondos. Entonces, en esta gira de la que hablábamos, escucho a nuestros gobiernos y representantes, oye, nos gustaría que fuera por aquí o por allá, y les cuento cómo van las cosas, qué tipo de propuestas hay que hacer y por dónde creo que Europa va a ir. La queja más habitual que he oído de izquierda, derecha y centro es que realmente el gobierno no está dando ninguna certidumbre, ninguna transparencia. Nadie sabe en España, ni los sindicatos, ni la COE, que también he visto a algunos líderes sindicales y de autónomos, ni los ayuntamientos, ni las autonomías, cómo se va a dar este dinero, qué criterios va a usar Moncloa, dónde, en qué buzón hay que mandar los planes, con qué plantilla. Porque algunos gobiernos autonómicos dicen, no, nos han dado este correo electrónico para mandemos el plan. Vale, pero ¿cómo? ¿Con estimaciones de costos? ¿Sin estimaciones de costes? No, nos lo han dado y que lo mandemos. No tiene mucho sentido, ¿no? Hay que dar a la gente una guía que busca el gobierno y que quiere que le presenten, ¿no? Y también ha visto diferencias importantes, pregunto, entre unas autonomías y otras, entre unos ayuntamientos o unos estamentos y otros, sobre esta preparación hacia los fondos. ¿Hay gente que va más adelantada? ¿Hay gente que todavía no se ha puesto en marcha? Yo en España creo que siempre me ha pasado, siempre cuento que en el Parlamento Europeo se dialoga mucho y se funciona muy bien. Izquierda, centro y derecha estamos hablando todos los días, socialistas, populares y liberales, porque no se pasa ninguna legislación sin ello. Pasa parecido en las autonomías, que realmente mi impresión es que las comunidades autónomas, este teatrillo que se monta en Madrid, que es un poco esta catalanización de la política, que ahora es todo crispación y griterío, no pasa en Santiago, no pasa en Valencia, no pasa en Andalucía, no pasa en Castilla y León. La realidad es que en los gobiernos autonómicos, en los que estamos y en los que no, Ciudadanos, por ejemplo, habla con todos, los gobiernos escuchan, porque realmente el gobierno de Castilla-La Mancha, por un ejemplo, tiene mayoría absoluta, no tiene por qué trabajar con nuestros diputados, pero trabaja. Yo tengo una impresión de que a nivel regional hay, en general, muchísima mejor disposición y muchísimo más sensatez que a nivel central, con la excepción de Cataluña, que bueno, simplemente aquello está desquiciado y allí no quiere trabajar nadie, porque el gobierno de Cataluña ha decidido que la solución para cualquier problema que se plantee es la independencia. Bueno, es lo que es. Esa es la España que usted se encuentra, porque usted es una persona nacida en Valladolid, que ha sido durante muchos años profesor en un centro tan prestigioso como la London School of Economics, que parte de su tiempo, por razones familiares, está en Holanda, Países Bajos, que está en Bruselas, que vive en Madrid también. Sí. ¿Qué España se ha encontrado usted
cuando ha vuelto a la política española, antes no estaba, pero cuando entra, y qué España está viendo ahora en el post-COVID, ojalá podamos decir post-COVID, que todavía no lo podemos decir. Yo diría que no me encuentro con una España de rojos y azules. La verdad es que al que sigue la política nacional le parece que estamos anclados en las divisiones de la guerra civil, ¿no? Del Frente Popular. ¿Y usted no ve, dice, rojos y azules? No lo veo en el resto. Es decir, cuando seguimos la política de Madrid, parece que salvo Ciudadanos, que intenta evitar esa polarización, todo el mundo está en el griterío. Pero cuando voy a Sevilla, donde me he reunido con el gobierno andaluz, del PP y de Ciudadanos, hemos estado con los consejeros de los dos, cuando voy a Valencia, cuando voy a Castilla y León, en Aragón también estuvo. En Aragón, la sensación no es esa, la sensación es de diálogo, de apertura, de sensatez en Galicia. Creo que a muchos españoles les daría mucha tranquilidad evitar un poco los ojos del escándalo continuo que es el Congreso de los Diputados y fijarse en lo que está pasando en las capitales autonómicas. Es una cosa que da un poco de tranquilidad, porque si todo fuera el teatro este de la pasarse las culpas y etcétera, realmente sería muy deprimente, ¿no? El otro día tuve un impacto porque empecé a escuchar a una joven en la radio. Sí. Yo iba conduciendo y estaba diciendo en la radio, qué bien nos iría si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo. Claro, en una décima de segundo yo pensé, ¿quién es esta dirigente política? Y a continuación dice, Central Lechera Asturiana. Es decir, hasta en la publicidad se tiene que recomendar esa voluntad de acuerdo que no se percibe, ¿no? Es que realmente esta publicidad está identificando algo que el CIS nos muestra. Ignacio Varela, que es uno de los grandes analistas españoles, mostraba en El Confidencial que para evitar mostrarlo, Tezanos había dividido una respuesta en varias. Pero cuando realmente examinamos el CIS, lo que nos dice es que la preocupación por la política es la segunda mayor preocupación de los españoles ahora mismo. Los españoles tienen una pandemia, tienen problemas de paro, tienen problemas de economía, de desigualdad terribles, desigualdad. Pero cuando les preguntan, lo que dicen es que les desespera la política porque ven que nos quedamos sin país, porque ves que realmente la política, en vez de ser una fuente de soluciones, es una fuente de enfrentamiento. Y creo que salta a la vista que lo que está sucediendo no es lo que debería suceder. No deberíamos tener un gobierno, en mi opinión, que rechaza el respaldo de partidos de centro con los que gobiernan en Europa y se amarra a gobernar con gente que explícitamente dice que su objetivo es destrozar España. O sea, o el gobierno está diciendo estos tíos son tontos y se estoy engañando, cosa que no creo que nos esté diciendo, ni Esquerra ni Bildu son tontos, o el gobierno está cediendo en cosas que van en la dirección de los objetivos de estos señores, que no son objetivos que ayuden a España, que son objetivos que por definición, por confesión propia, quieren romper España. Y esa preocupación que tienen los españoles es lógica, y yo la comparto, es una preocupación de una deriva que realmente, como estaba diciendo antes, solo tiene el presidente Sánchez y en Cataluña la presidencia separatista, que no tienen nadie de su partido y no tienen nadie del Partido Popular en las comunidades autónomas y de Ciudadanos que yo he visitado. En España se creó un sistema como consecuencia de la Constitución y una ley electoral en la cual o gobernaba uno o gobernaba el otro, y si no llegaba a mayorías absolutas se ayudaba de alguien. Ese alguien durante mucho tiempo fueron los nacionalistas, que cobraban, siempre se decía, el dinero que pide Pujol. El dinero que pide Pujol no era solo el problema era que Aznar tuvo que ceder el control de las carreteras a los Mossos de Escuadra, que la Policía Autonómica Catalana, que Felipe González menos porque lo necesitó menos, pero también tuvo que ceder, que después en su momento Zapatero, que después en su momento Mariano Rajoy, ahora Pedro Sánchez. Es decir, hay un sistema que siempre necesita de otros. Los presupuestos generales del Estado se han aprobado por una mayoría superior ahora a la de la investidura por 11 partidos, pero el Parlamento está profundamente fragmentado. Recuerde cuando nos reíamos, entre comillas, del pentapartito italiano, ¿no? O de 4 o 5 partidos allí, pero claro,
Si una fuerza como Ciudadanos, por ejemplo, se viene abajo y está solo en 10 diputados, como está en esta legislatura, es muy difícil combinar con alguien que no suma. Habrá que sumar, habrá que llegar a 176. Sí, hay que sumar, pero incluso en esta situación de diputados, Ciudadanos intentó que Esquerra y Bildu no hicieran falta. Y esa posibilidad se le planteó al presidente y la pudo elegir. Yo creo que el presidente del Gobierno ha elegido lo que ha elegido, que desgraciadamente es un camino que sinceramente no creo que los españoles piensen que es un camino bueno para España. Es un camino de cortoplacismo, como muy bien planteaba, el ritmo habitual de nuestra democracia en los últimos años ha sido por 1 año o 2 años de apoyo presupuestario o de apoyo de investidura. El Gobierno está dispuesto siempre a ceder cosas que son para siempre, ¿no? Tenemos a los separatistas y los nacionalistas que tienen un camino enfocado muy claro a largo plazo. Ellos saben a dónde van. Pujol caminaba a la independencia, Arzayus caminaba a la independencia, etc. Arzayus era el líder del PNV. Ellos saben a dónde van y ellos siempre ganan más en cada negociación. Nunca ha habido un paso atrás para ellos. Más competencias, más desaparición del Estado en sus regiones. Y a cambio ellos dan 1 año o 2 años o un presupuesto. Entonces, claro, la tendencia es dramática. No es a la salida de Cataluña de España a lo mejor inmediata, pero sí es a la salida absoluta de España de Cataluña, que realmente hay territorios enteros de nuestro país donde España está desaparecida. Y con esta idea que ahora cede el presidente del Gobierno de, bueno, ni siquiera el español es lengua vehicular, ya hoy están haciendo reivindicaciones de eliminar el español de las administraciones y tal. Oiga, pero, o sea, usted, señor presidente del Gobierno, se da cuenta de hacia dónde estamos caminando, se da cuenta de cuál es el punto terminal de esta situación. El punto terminal de esta situación es que en 10 años o en 15 años no va a existir España si seguimos así. ¿Usted lo cree de verdad que en 10 años puede no existir España? Si seguimos por este camino, estoy absolutamente convencido de que eso sucederá, porque es un camino en el que cada año España va desapareciendo de algunos terrenos, de algunos lugares. Sin embargo, toda la cuestión, por ejemplo, del procés ha demostrado que hay un Estado que es realmente fuerte, ¿no? En la propaganda y en el convencimiento dentro de los independentistas catalanes parecía que España como tal, el Estado español, era como un azucarillo que se iba a disolver enseguida en un café con leche. Y sin embargo, todo el mundo se ha dado cuenta que el Estado, que es el conjunto de todo, ¿no? De los abogados del Estado, de los registradores, de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de todo, es más fuerte de lo que se creía, ¿no? Y eso en Cataluña, que, dicho sea con todo respeto, pero es así, es un análisis compartido, se suele confundir gobierno con el Estado. Y sin embargo, el gobierno puede ser el que haya, el que toque o el que se pueda formar. Pero el Estado es una cosa muy seria como para que desaparezca, ¿eh, profesor? Sí, yo veo 3 cosas que les faltaron, ¿no? Ellos hacen un análisis parecido. Les faltó el control de la justicia, porque si ellos eligieran el Poder Judicial en Cataluña, si ellos eligieran los jueces, obviamente los jueces habría un Poder Judicial separatista que les hubiera dicho a todos, va a seguir. Les faltó la caja. Claro, porque de un día para otro, si Cataluña se separa, ¿con qué liquidez? O sea, no tienen ingresos. Los ingresos se ingresan en la Administración Tributaria del Estado, en una oficina que puede estar en Cataluña, pero son la caja central del Estado. Y les faltó el control físico de la infraestructura en la frontera y todo eso. Entonces, aquí todo el control de infraestructuras, puertos, aeropuertos, fronteras, todo el control físico del territorio. Yo creo que en estos 3 o 4 años lo que veremos será cómo van exigiendo este tipo de concesiones. Y cuando estas concesiones las haga el presidente del Gobierno, cuando vuelvan a dar un golpe como ese, no habrá esa posibilidad de reacción, que yo estoy de acuerdo que ha sido más potente de la que ellos imaginaban. ¿Y cómo se ve esto desde Europa? Usted está en el Parlamento Europeo, ve pasar por allí a Carles Puigdemont, ve pasar a Toni Comín, son eurodiputados en este momento, más allá de que haya un suplicatorio en marcha para su procesamiento.
¿Cómo nos ve Europa ahora? Porque otro de los elementos de la propaganda en el momento álgido del procés era siempre Europa nos mira, Europa nos está esperando, y parece que quedó claro que Europa no estaba esperando ningún tipo de secesión en España ni en ningún otro Estado miembro. Pero esta cuestión, ¿cómo se ve? Porque me permito suponer que el que haya en los presupuestos generales del Estado en España está bien visto por el Parlamento Europeo y está bien visto por el Gobierno de Europa. Sí, los gobiernos europeos prefieren que haya un gobierno que no haya, que haya un presupuesto que no haya, eso seguro. Yo diría, primero, respecto a la propaganda separatista, tuvimos la suerte de que nos hicieron el favor en Esquerra Republicana de plantear una demanda de autodeterminación para los pueblos de Europa en el Parlamento Europeo hace 2 semanas. Y tuvimos la suerte, digo, porque forzó a los diputados a votar algo que normalmente no se vota. 447 diputados del Parlamento Europeo votaron en contra. De 447 sobre 600. Sobre 700. Votaron en contra del derecho a autodeterminación. O sea, cuando ellos dicen, no, es que España obliga a los gobiernos y tal, no. Nadie está a favor del derecho a autodeterminación en Europa porque no existe, es una cosa que se inventó para los territorios coloniales. O sea, nadie quiere empezar a ver una Europa en la que estamos divorciándonos todos de todos. Ni siquiera los catalanes creen ese derecho, los catalanes separatistas, porque cuando vimos su constitución que propusieron legalmente en aquel momento, no había un derecho de autodeterminación para las comarcas, para Barcelona, etcétera. La Vall d'Aran, por ejemplo, que claro, lo reclama. Claro, Barcelona no puede. Si le pregunto a un no separatista, entonces, ¿tú crees en la autodeterminación de todo el mundo? ¿La de Barcelona para irse de Cataluña independiente? No. Entonces, este derecho no es tan universal, ¿no? Entonces, eso, en primer lugar, es una propaganda completamente falsa. En segundo lugar, Europa está construida sobre 2 cimientos, que son la estabilidad económica y el respeto al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es sagrado. En Europa se puede hacer lo que se quiera, pero la justicia tiene que ser independiente, las leyes hay que cumplirlas, la separación de poderes tiene que existir. Lo que sucedió entre el 9 de septiembre y el 20 de octubre, digamos, en Cataluña, o finales 2017, sí. El 17, crear una constitución, suprimir la independencia de la justicia, someter a los jueces al gobierno regional, crear una independencia con una votación que no es legal. Todo eso en Europa es surrealista, porque Europa es sobre la defensa de los derechos de las minorías, la defensa de los derechos reconocidos por la ley. No se trata de que la mayoría se imponga, si existiera, que ni siquiera existe, que la mayoría se imponga, vote algo y le quite todos los derechos a los demás. Entonces, en Europa, ese primer pilar creo que se ve con mucho escepticismo lo que ha hecho el separatismo entre estos años. En segundo lugar, el pilar de la estabilidad económica, yo creo que ahora mismo, y por cierto, preocupó mucho el Consejo General del Poder Judicial, que fue algo en lo que Europa de repente se lanzó, España se lanzó a suprimir la independencia de los jueces y Europa dijo enseguida, cuidadito, por ahí no se va. Segundo pilar, la estabilidad económica, el euro, unas políticas serias, etcétera. Yo creo que en Europa hay mucha preocupación con cómo se están tomando las decisiones en este presupuesto que se acaba de aprobar en cuanto a en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, cómo se controla. Europa es seriedad. Y creo que lo que está haciendo el gobierno, quizás estamos teniendo a Pablo Iglesias de presidente por 2 meses, ¿no? Ahora que está negociando, pues él decide desahucios, los ocupas se pueden quedar en las casas. Acabamos de ver la normativa que se propone el gobierno. Todas las normas que hemos oído, esta catarata de ocurrencias. Eso en Europa no se entiende, lógicamente. Evidentemente eso es muy llamativo, pero déjeme en ese escenario europeo ver que de esos 2 pilares fundamentales, y uno de ellos es el Estado de Derecho, hay rozamientos muy serios con Hungría, hay rozamientos muy serios con Polonia y además incluso Eslovenia se ha sumado a ese grupo que en un momento determinado quieren vetar la llegada de estos fondos, que es lo que estamos hablando ahora. Sí. Es inimaginable en el que si algunos países siguen en esa senda de no respeto a la Convención y a la Constitución Europea, porque hay también una Constitución Europea que es la de todos, pueda haber salidas de la Unión Europea y no por voluntad propia, igual que ha habido el Brexit para Hungría, para Polonia o para cualquier otro país que no esté dispuesto a cumplir lo que está
diciendo usted los pilares concretamente de estabilidad. Polonia y Hungría efectivamente llevan ya varios años formando regímenes autoritarios con mucha corrupción. Ahora la persona más rica de Hungría es el compañero de pupitre de Orbán. O sea, todo el dinero europeo lo destinan a dedo a sus amigos. Y Europa ha estado indefensa. Y Europa ha estado viendo cómo esto sucedía sin que realmente Europa pudiera reaccionar. El Parlamento Europeo lleva 10 años exigiendo que se hiciera algo y hemos puesto sobre esa un mecanismo que dice que si usted no respeta el Estado de Derecho, le cortamos el dinero. Este mecanismo lo hemos negociado con Alemania como presidencia del Consejo, se ha votado por los países y está votado por el Parlamento y por los países. Y no hace falta que sea por unanimidad en este caso, no, porque ellos votarían en contra, claro. No hace falta que sea por unanimidad. Entonces ellos lo que han dicho ha sido, si sacáis este mecanismo adelante, yo veto este dinero de recuperación. Pero hombre, si el dinero de recuperación es para ti, o sea, es como dispararse en el pie. Digo, ¿cómo vas a vetar el dinero que viene de Europa para ti? Bueno, lo vetamos. Se han puesto muy duros y han dicho que lo van a vetar. Entonces, yo diría, la salida de Europa por la vía de echarlos es muy difícil del tratado. Lo que este mecanismo permite es por la vía de no darles dinero. Es decir, oye, esto mañana Europa, primero, el mecanismo este de reconstrucción que Europa ha puesto, los 850.000 millones de los que hablaban nuestros oyentes al principio, los que nos están viendo, este dinero se puede hacer entre 25 en vez de entre 27. Y de hecho, esta semana la Comisión Europea y desde Renove Europa lo estamos pidiendo, que este mecanismo se traduzca en un mecanismo como Schengen, que no está en todos los países, no estaba Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, como el euro, que no está en todos los países, un mecanismo que hacen los que quieren. Y entonces Hungría y Polonia se quedan sin dinero. Si eso es lo que quieren, fenomenal. Y segundo, con este mecanismo de Estado de Derecho aprobado, se les puede dejar también sin el dinero de los fondos estructurales, que Hungría es el mayor receptor. Hungría recibe un plan Marshall cada año. Recibe el 4% casi de su PIB. O sea, es como si España recibiera 40.000 millones al año de Europa. Es una cantidad enorme. Y es mucha cara dura, encima de que es el mayor receptor, estar diciendo, no, yo lo recibo, pero hago lo que me da la gana. No, oye, tú, pero los valores europeos... Si lo entendemos bien, ya hay un mecanismo como para poder driblar la situación, sí. Y si quedan al margen, quedan al margen. A ver... No podrán vetar el que este dinero llegue a España, Francia, Italia o donde sea. A día de hoy todavía lo pueden vetar. Lo que hay es una propuesta para que se haga la reconstrucción europea a 25. Ese mecanismo... A 25 quiere decir menos Hungría y menos Polonia. Si somos 27 sin el Reino Unido, 25 sin Hungría y Polonia. Eso creo que perfectamente se puede decidir en cualquier momento de la semana que viene o de la semana siguiente y no es institucionalmente muy complejo. Se puede hacer de una manera relativamente ágil, con la idea que siempre tenemos de que el mecanismo de este dinero europeo esté en marcha para el año que viene, porque realmente las economías europeas necesitan este dinero y está descontado. O sea, los mercados y las familias y todo el mundo cuentan con este dinero. Ya cuentan con eso. Si este dinero no viene, sería una crisis muy importante. Muy brevemente, profesor, que es enormemente interesante la conversación. Para España ya hemos hablado lo que esto supone y lo que podemos perder si no lo aprovechamos bien. ¿Qué le supone a Francia? ¿Qué le supone a Italia? ¿Qué le supone a Alemania? Si es que hay un rasgo claro de la necesidad o de que lo que van a aprovechar como consecuencia del daño que ha causado el COVID. España, Francia, Italia tienen muchísimo que perder si esto no se pone en marcha. Y los países nórdicos, menos Alemania, Dinamarca, Suecia, también Austria, tienen mucho que perder porque en el acuerdo de julio lo que se decidió es rebajar su contribución neta al dinero europeo. Con lo cual ellos, si todo este paquete se para, van a tener que contribuir más el año que viene. Entonces hay mucha presión para hacerlo. Para hacerlo de todas partes. Ahí yo creo que Hungría y Polonia, es mi impresión, puedo equivocarme, creo que han medido mal su posición negociadora. Creo que han pensado que vamos a sacar aquí un poco de pecho y realmente no se han dado cuenta que toda Europa está unida contra su posición. Sobre todo si el Parlamento es capaz de aprobar un mecanismo que pueda obviarlos en un momento determinado. Una pregunta que a veces leemos en algunos artículos que puede parecer absurdo. ¿Hay alguna posibilidad de que el Reino Unido pueda volver a la Unión Europea?
Yo creo es que descabellado? Yo creo que el Brexit ha sido tan agotador que si conseguimos un acuerdo, que estamos en el tiempo de descuento, los ingleses, los británicos no van a querer volver a hablar de Europa una temporada. La realidad es que vamos a tener que seguir, esta negociación interminable del Brexit la vamos a tener que seguir haciendo todos los días. Habrá que negociar un acuerdo de cooperación universitaria, un acuerdo de cooperación de defensa, habrá que estar negociando todo el tiempo. Pero la entrada en Europa yo no lo veo como algo que políticamente ni siquiera nuestros socios, que son el Partido Liberal inglés, los liberaldemócratas, realmente lo plantean como algo inmediato, porque realmente la gente está agotada. Lo del agotamiento lo entendemos, pero Escocia no quiere irse de Europa. Eso es interesante. Irlanda del Norte Tampoco quiere que se abra la frontera, sí. Y dice, oiga, ¿por qué los irlandeses del sur tienen pasaporte europeo y yo no? Al otro lado de 1 kilómetro, simplemente. Y por otro lado, la zona de Londres, usted lo sabe muy bien, no quiere irse de Europa porque pierde la capitalidad financiera europea. Entonces, ahí hay fuerzas muy pro-europeas, ¿no? Es muy interesante el tiro también, el pie que se han hecho el Reino Unido, ¿no? Han conseguido vender, imaginemos que no estuvieran en Europa, el poder circular libremente sus estudiantes y ir a universidades extranjeras y sus ciudadanos poder vivir en España o en Italia, sería un logro. ¿Cómo han conseguido vender como un logro el que ya no puedan circular? O sea, realmente, qué bien. A partir de ahora, si usted quiere verse a Benidorm, no puede. Oiga, pues qué contento estoy. Y no puede ir usted a trabajar a Alemania. Y no puede usted trabajar. Salvo que pida un permiso de trabajo, sí, etcétera, y puede ir este que es español o francés o italiano. O sea, esta idea de recuperar el control, que no se sabía muy bien lo que era, porque la realidad es que en este mundo globalizado el control se recupera compartiéndolo, tomando decisiones juntas. De repente, Reino Unido no va a cambiar la lucha contra el cambio climático, ni va a cambiar la migración, ni va a cambiar la relación con China. La puede afectar si trabaja junto con otros 27 países. Realmente aquí el control se recupera compartiéndolo. Esta idea de que nos vamos y vamos a estar solos y vamos a controlar nuestro futuro ha sonado muy bien, pero cuando ahora la piensan, ¿qué es controlar tu futuro? Quiere decir que no puedes viajar, no puedes comerciar, la City de Londres no puede ser la base. ¿Eso qué futuro es? Es una venta un poco, muy engañosa. Y más con un presidente demócrata en la Casa Blanca. Bueno, claro, cuando se ha ido Trump, fue irse Trump y al día siguiente Johnson a hacer un discurso mucho más conciliador, porque claro, ahora de repente parece un anacronismo, ¿no? Cuando Holanda tiene a Rutte, que es un tipo moderado, Francia tiene a Macron, que es un tipo moderado, Alemania tiene a Merkel, una persona sensata, los populistas, los nuestros, la vicepresidencia del gobierno, los británicos, los americanos, parecen un anacronismo, porque realmente esto nunca va a ser el futuro. Vamos a concluir, pero concluyo con la misma pregunta del principio que está en el título, profesor. ¿Es que vamos a ser capaces, corremos el riesgo de verdad de desaprovechar toda esta oportunidad, todos estos fondos, o aprovecharlos mal, claro? Sí, sin cambiar el tejido productivo, sin cambiar la administración, como usted ha dicho, sin reformar el mercado interior y tantas cosas que usted nos ha detallado. Me parece que es un riesgo que, tal como estamos ahora, puede perfectamente suceder. Yo le suplicaría al presidente del gobierno que realmente piense en esto como un problema a medio y largo plazo. No es un dinero para una campaña electoral, es un dinero para construir un futuro mejor para todos los españoles. Ahora lo que han hecho ha sido meter 27.000 millones en el presupuesto general del Estado, han reforzado la capacidad de gasto de todos los ministerios, el Ministerio de Igualdad tiene 120% más, el de Exteriores tiene 20% más, en vez de decir, oye, vamos a ver, este dinero es un tren que no se puede dejar pasar. ¿Cómo lo usamos para garantizar las oportunidades de futuro? Porque la deuda va a estar ahí, una deuda muchísimo más elevada. Lo que hace falta es tener la capacidad para pagarla, y para eso hay que crecer y crear empleo de calidad y tener oportunidades para nuestros jóvenes, que ahora sinceramente muchos de ellos no las ven. Luis Garicano, le agradezco muchísimo esta intervención, le agradezco mucho lo que usted nos explica. Claro que sí, usted es un buen conocedor, no solamente como académico, sino como político. Está muy bien situado dentro del Parlamento, en el Grupo Liberal, donde hay, por cierto, una alianza importante entre socialistas, liberales,
a ratos también con el Partido Conservador. Esto es enormemente importante y usted lo conoce bien, No quiero aprovechar ni quiero poner un compromiso, pero muchas de las cosas que ha dicho, que yo no puedo rebatirle porque yo ni represento más que soy un periodista que le hago unas preguntas, ¿estaría dispuesto a tener un debate con alguien del Gobierno, del Partido Socialista, para hablar de esta cuestión? Sí, seguro, encantado. Yo siempre estoy encantado de debatir y hablar con quien haga falta. Esa es la esencia de ser liberal. No es solo una cuestión de ideas, es una cuestión de talante. El talante liberal es de diálogo y de siempre buscar acuerdos. Sabe que yo durante muchos años promovía y promuevo debates electorales en España, desde la Academia de Televisión, etcétera, y ahora mismo se me aparece como el debate más importante que yo diviso para el futuro de nuestro país. Pues encantado de tenerlo. Bueno, pues trataremos de invitarlo y trataremos de encontrar a su interlocutor. Muchas gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues hasta aquí nuestro foro Next Educación, apasionante hoy sobre un tema de tantísima trascendencia para el futuro de España y para el futuro de Europa. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias también a la Fundación Cajasol por su apoyo para la realización de este programa. Hasta otra ocasión.